estamos de regreso a Cara a Cara. Gracias por permanecer con nosotros a través del 91.5 de FM. Y bueno, vamos a platicar ahora sobre la Jornada Estatal de Detección de Hepatitis C. Para ello ya nos acompaña el doctor Luis Alberto Ruiz Mora, ¿será mi primo acaso? Director general de Cuesida en Jalisco. ¿Cómo estás? Bien, Laura, buenos días. Gracias a todas y todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por venir a platicar sobre este importante tema como es la salud y sobre todo este Día Mundial contra la Hepatitis que fue el pasado 28 de julio, pero tendrán actividades este próximo viernes 4. Prácticamente las actividades arrancaron justamente el Día Internacional contra las Hepatitis, que fue el viernes 28 de julio. El Estado tiene una campaña que enmarca este día de actividades del 28 al 4 de agosto, que si bien es una campaña para reforzar la información de cómo identificar los factores de riesgo para las hepatitis, cómo diagnosticarlas y tratarlas, la intención es que toda la población conozca que este es un programa de salud apegado a lineamientos globales y nacionales, evidentemente. Esto es, se tiene como meta que para el año 2030 se eliminen las hepatitis, sobre todo las de origen viral, ¿sí? Entonces, además de otras infecciones como la tuberculosis, el VIH, la malaria, pero puntualmente las hepatitis también es un componente más de estos objetivos globales de ser eliminadas para el 2030 y de ahí que tenemos que estar haciendo campañas para reforzar la información, pero es un programa permanente, el tema de la detección, el diagnóstico y el tratamiento oportuno y gratuito además. ¿Por qué hay diferentes tipos de hepatitis? ¿Cómo se clasifican? Bueno, en este caso las hepatitis virales es la A, la B, la C, la D y la E. Puntualmente la A y la E comparten las mismas vías de contagio, que son alimentos contaminados, ¿sí? Esto se deriva de aguas contaminadas, entonces la fuente es fecal oral, tal cual. Un mal lavado de manos, un mal aseo de los alimentos, es como se adquieren estas hepatitis. Por lo regular la hepatitis E, que no es un tema común aquí en nuestro medio, en nuestro país, es más en el África y también en parte del Caribe. Esta infección, tanto la A y la E, que se adquieren de esa manera, tienden a autolimitarse. Esto es, en unas cuantas semanas los síntomas se revierten, que por lo regular son náuseas, vómito, cansancio, dolor abdominal, eventualmente una disminución del color de las heces, los ojos y la piel amarillo, que le llamamos ictericia. Entonces se puede decir que tienen un curso benigno, ¿sí? o un buen pronóstico en el sentido de que se autolimitan. Difícilmente se hacen fulminantes estas infecciones, excepto que haya condiciones de la persona para que empeoren. La ventaja es que la hepatitis A es prevenible a través de vacunas, sobre todo en los infantes, que son poblaciones de más riesgo, sobre todo los niños de las guarderías. Cuando hay brotes, se tiene que fomentar una campaña ahí para tratar a estos pacientitos. La hepatitis E no se previene por vacunación, pero repito, como tienen un curso que no es agresivo, se autolimita. La hepatitis B y la hepatitis C, ese sí es un problema de salud, porque son infecciones que tienden a la cronicidad, progresan, ¿sí? Y que además son lentas en el tema de evidenciar los síntomas, ¿sí? En general, los síntomas de las hepatitis son muy comunes en las etapas agudas. Predomina el dolor abdominal, articular, el cansancio, a veces hay fiebre, como decía, la ictericia, que es el color amarillo de la piel y de los ojos, la orina se puede oscurecer como un refresco de manzana, las heces, la popó pierde coloración, puede hacerse inclusive hasta blanca porque pierde la bilis que ahí se acumula para degradar o ir metabolizando adecuadamente las grasas. Entonces, ese es en un patrón agudo. Repito, la hepatitis A, sobre todo, que es la que hay en nuestro medio, se autolimita, entonces los síntomas se quitan, repito, entre 4 y 6 semanas aproximadamente. El tema de la B y la C es que incluso las etapas agudas pueden no evidenciarse en temas de síntomas. Pasan muchos años y las personas entonces ya pueden tener síntomas de una enfermedad que se complicó, que progresó. ¿A qué puede progresar? A una cirrosis, a una insuficiencia hepática que pierde la función en gran medida el hígado, incluso hasta un cáncer de hígado.
Entonces es importante que entonces sepamos que hay estas infecciones y en el caso de la hepatitis B se previene con vacunación. Entonces al nacimiento nos vacunan al nacer para esta vacuna. Posteriormente, cuando se inicia la vida sexual, tenemos que tener esta vacuna porque comúnmente ya en la etapa adulta se transmite por vía sexual, aunque se sabe que también la vía sanguínea es una vía. Entonces la importancia de identificar estas infecciones es por sus complicaciones. Personas que se hayan transfundido antes del año 94, que es cuando la sangre no se estudiaba de los donadores. Quienes tienen tatuajes, perforaciones, que no hubo medidas de higiene adecuadas, quienes usan drogas inyectables con equipos contaminados. Hay una prevalencia importante de la coinfección de hepatitis C con VIH hasta en un 18%. Entonces es importante que las personas que vivan con VIH se les haga oferta de pruebas de hepatitis C, porque también la vía sexual es una forma de adquirir tanto la hepatitis B como la hepatitis C, y también es una infección, si bien en un bajo grado, pero también se considera una transmisión vertical. Esto es, una mamá que vive con hepatitis B o C puede transmitirle esta infección a su bebé durante el embarazo, el parto o la cesárea, y más aún en la lactancia. Entonces, identificando estos factores de riesgo, es por eso la importancia de que se acerquen a estas campañas. Si alguien, sobre todo la generación que nació entre el 40 y el 70, son personas que comúnmente fueron operadas o que se les transfundió sangre, y ahorita es cuando ya tienen molestias, ahorita es cuando ya empiezan a tener las complicaciones tal vez de una cirrosis, ¿sí? Puede haber vómitos con sangre, evacuaciones con sangre, el crecimiento del abdomen porque el hígado ya no puede metabolizar algunas sustancias y el líquido se empieza a fugar y se empieza a acumular en el abdomen, ¿sí? Esos son datos de presión alta a nivel abdominal. Entonces, si bien alguien todavía no tiene estos síntomas, pero identifica que fue transfundida por ahí del 85, ¿sí? Entonces es importante que se solicite una prueba de hepatitis B o de hepatitis C para tener ese diagnóstico oportuno y llevarla al tratamiento. ¿Solamente cuando empiezas a presentar algún tipo de síntomas es preciso hacer estos estudios, o hay estudios más preventivos? Es decir, antes de cualquier síntoma me puedo hacer algún estudio para detectar si soy paciente de riesgo o persona de riesgo. Sí, por eso la importancia de identificar estos factores de riesgo. Un adulto joven con vida sexual activa o que identifica que alguna vez usó drogas inyectables o tiene un tatuaje que no tiene certeza que se tuvieron medidas de higiene o los equipos eran nuevos, entonces tiene que acercarse a solicitar una prueba. Una persona que la transfundieron en el 90 dice, pues no tengo molestias, pero como escuché, quiere decir que para ese año la sangre del donador no se estudió y posiblemente en el transcurso de algunos años pueda ya tener síntomas, porque las hepatitis, sobre todo la C, puede tardar 20 años o más en dar manifestaciones. Entonces es un curso tan lento que por eso es difícil de diagnosticar oportunamente si no se tiene la información. Si se tiene la información, importante entonces el que si ya identificaron que fueron transfundidos, se vive con VIH, solicitar la prueba. De esa manera se incide de manera oportuna en hacer un diagnóstico oportuno y obviamente en un tratamiento. Pero estamos hablando de mucho tiempo de incubación, ¿verdad? Porque si dices que... No, la incubación obedece al tiempo en el que el virus ya se instala en el organismo de una persona. Estamos hablando que si una persona estuvo expuesta a la hepatitis B o la C, las pruebas identifican a una persona que lo adquirió entre 50 y 70 días después de haber adquirido la infección. Pero que estás comentando, si una persona fue transfundida en los 80s, apenas puede estar presentando algún síntoma. Exacto. ¿Qué es lo que sucede ahí? O sea, el riesgo estuvo latente porque fue transfundida y pudo haber tenido la infección. Pero no se detecta en un análisis de sangre, en algo así, ¿no? Depende mucho también de la información que nosotros le ofrezcamos a través de capacitaciones a todo el sector salud. Esto es, si una persona, por ejemplo, tiene diabetes o hipertensión, son personas que por lo regular se les hacen estudios semestrales o anuales de rutina. Ahí puede haber hallazgos ya que indican que tal vez hay un problema en el hígado. Se elevan las pruebas de funcionamiento del hígado, unas células que se llaman plaquetas pueden descender,
la bilis puede aumentar. Entonces, eso ya son signos o datos que hablan de que hay un problema que ya nos está acercando al diagnóstico. Entonces, depende mucho de la información también que nosotros le ofertemos o le hagamos saber al sector salud, para que si tienen esas poblaciones que tienen esos hallazgos en sus estudios de rutinas, tienen que ampliar el interrogatorio. A ver, señora, señor, ¿no lo operaron usted hace tantos años? ¿No lo transfundieron? Joven, ¿tu vida sexual cómo es? ¿Usas drogas inyectables? Porque en los estudios que te pedí me encontré estos hallazgos. Te voy a ofertar una prueba de hepatitis C y de hepatitis B. Entonces, sí hay estudios que pueden acercarnos al diagnóstico, pero quien lo identifica como tal son unas pruebas que les llamamos rápidas. Las pruebas rápidas nos hacen un diagnóstico presuntivo o preliminar, que son las que estamos ofertando en esta campaña, en más de 50 comités municipales del SIDA que hay en el estado, en las regiones sanitarias del sector salud y sus centros de salud, también en organismos de la sociedad civil. Ahorita nos estamos dirigiendo a sitios clave, como son los centros de adicciones, donde tienen personas que tuvieron factores de riesgo importantes, como el uso de drogas inyectables o relaciones sexuales desprotegidas. También estamos acercando la prueba a las casas de retiro, precisamente donde hay personas de la tercera edad que tienen factores de riesgo y tal vez ahorita puedan ya tener una complicación, o bien es lo que queremos evitar. Porque también hay situaciones que agravan o aceleran el curso de las hepatitis, ¿sí? No es lo mismo una persona que no consuma alcohol a quien sí la consume, entonces va a llegar de manera adelantada o más temprana a etapas crónicas o graves. Si me lo permites, hacemos una pausa y regresamos. Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a crecer y a dar una mejor información. Zona 3, equilibrio perfecto. El Festival de Ópera de Zapopan presenta en palco La Flauta Mágica, última ópera de Mozart, que en 2 actos cuenta la historia de amor entre Tamino y Pamina, amenazada por la maldad de la Reina de la Noche, donde también la flauta es protagonista y el medio para salvar las dificultades que enfrentan. La Flauta Mágica, presente en palco, el próximo 17 de agosto a las 20 horas. Boletos en boletia.com y taquillas de palco. Si confías en Oxogas, tienes más litros completos, más rendimiento para tus vueltas, más estaciones seguras, más servicios para tu auto, más puntos usando Spin Premia, más productos de regalo en Oxxo, más confianza para el camino. Oxogas, carga más, recibe más. Consulta términos, condiciones y detalles completos en www.santander.com.mx. No apliquen compras a meses sin intereses. Noticia importante. Todos los miércoles y domingos, tu tarjeta de crédito Santander te regresa el 5% de bonificación en tus comercios favoritos, como el súper, departamentales y muchos más. Conócelos todos en santander.com.mx. La Constitución reconoce en el artículo 40 que es voluntad del pueblo mexicano ser una república, forma de gobierno conformada por 3 poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La Corte, con el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es titular del Poder Judicial. Su existencia emana de la voluntad del pueblo. El trabajo de la Corte es defender la Constitución, donde se encuentran nuestros derechos y libertades. La Corte contigo. ¿Eres una persona extrovertida y apasionada por las ventas? Grupo Promomedios Radio, líder en medios de comunicación, está expandiendo su equipo de ventas y queremos que tú formes parte de él. Si tienes habilidades para persuadir, negociar y cerrar tratos, esta es tu oportunidad. Trabaja con las marcas más reconocidas y alcanza tus metas profesionales. Envía tu currículum ahora mismo a ventas@promomedios.com. Estás escuchando Cara a Cara, a las 10 de la mañana, Zona de Conexión. Conoce la agenda política en Cara a Cara. Continuamos. Las voces de Cara a Cara. Estamos de regreso a Cara a Cara practicando con el doctor Luis Alberto Ruiz Mora, director general de Coesida Jalisco, sobre esta jornada estatal de detección de hepatitis C. Y bueno, nos comentabas el número de personas que tienen registrados ya con este padecimiento. ¿Cuántos son? A nivel nacional se estima, en un cálculo reciente que se hizo en el 2021, que hay alrededor de 750,000 personas viviendo con hepatitis C. Y tenemos, repito, un objetivo muy concreto, ¿sí?
que por lo menos el 60% para poder lograr el objetivo para el 2030, tenemos que diagnosticar de manera oportuna a más del 60% de las personas y que el 80% está en tratamiento. De esa manera cortamos las cadenas de transmisión. Le pongo un escenario de cómo estaba el estado antes de este programa. El Programa Nacional de Eliminación de Hepatitis C nace en el año 2020 y uno de los componentes más importantes de el programa son los insumos para hacer diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Esto es, se tienen las pruebas rápidas para hacer detección de hepatitis C, las confirmatorias, que es un estudio que se llama carga viral, y el tratamiento. Entonces, al tener este componente, evidentemente es más probable que logremos estos objetivos. Estamos hablando de una medicación que va de 1 a 3 tabletas al día en un promedio de tratamiento de 8 a 12 semanas, con una posibilidad de cura superior al 98%, ¿sí? Versus cuando no se tenía este programa de salud, la hepatitis C era extremadamente difícil de curar. Los primeros casos en México se documentaron desde el año 89 y con las primeras moléculas que se trató la hepatitis C era con unas medicinas que le llaman interferones, ¿sí? Los interferones son medicamentos muy tóxicos y esa toxicidad o la complicación de poder completar un tratamiento generaba un éxito inferior al 50% en tema de curación. Estamos hablando que era una inyección por semana, que duraba de 1 a 2 años el tratamiento, acompañado de unas tabletas de 3 a 6 hasta 8 tabletas al día, y dentro de los efectos adversos que generaban estos medicamentos era depresión, pérdida de apetito, pérdida de peso, cansancio extremo, fiebre, disminución de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos. Entonces, incluso las personas comentan que era como una quimioterapia. Entonces, de ahí la complicación de poder concretar el tratamiento, culminarlo, ¿sí? Y fue hasta el año 2014 donde empiezan a crearse nuevos medicamentos que se llaman antivirales de acción directa, ¿sí? Pero estos primeros medicamentos solo curaban un tipo de hepatitis C, ¿sí? El que más predomina, sobre todo en México, le llaman el genotipo tipo 1. Son 6 tipos, pero el que más predominaba era el tipo 1. Y en ese sentido, los interferones y los primeros medicamentos que ya curaban a las personas iban dirigidos nada más para este genotipo. Pero hoy, y a partir del año 2020, cuando se crea este programa a nivel nacional, las medicinas que se tienen curan los 6 tipos de hepatitis. Entonces ya no es necesario identificar cuál de los 6 tipos tiene, porque los medicamentos son activos para los 6 tipos, con una toxicidad la cual es prácticamente nula. Hace poco, en una reunión que tuvimos alusiva precisamente por el tema de las hepatitis, un médico gastroenterólogo comentaba que cuando daban los interferones les llamaban a los pacientes: ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido con el medicamento? Porque era tan complicado sostener ese tipo de complicaciones que el sector salud se preocupaba mucho por los pacientes. Hoy en día, decía él, que si uno le llama al paciente: ¿cómo estás? Bien, ¿qué debo de sentir? ¿O qué pasa? ¿No me está funcionando? Y es eso, ¿no? Que ahora ya es tan tolerable el medicamento y con una cura altísima, de más del 97, 98%. Entonces estamos hablando de que vamos a hacer un diagnóstico oportuno, un tratamiento curativo y gratuito. Eso es lo más importante. Son tratamientos muy costosos, muy costosos. De ahí que las personas que identifiquen sus factores de riesgo, acérquense a la campaña, visiten las redes sociales del CUESIDA, sobre todo la de Facebook, para que vean el mapita geocalizado de dónde es el lugar más cercano que tienen para hacerse una prueba de hepatitis C, recibir información de las demás hepatitis, si son candidatos a vacuna para las demás, ofertárselas. Y esto no nada más lo tiene en este caso el sector salud, también lo tiene el IMSS, también lo tiene el ISSSTE. ¿Por qué? Porque es un programa nacional, no solamente obedece a personas que no cuenten con derecho a bienestar. Pues es importante esto que estás comentando, y como lo dices y señalas, la gente que nos está escuchando, que tiene algún motivo para pensar que pueda tener alguno de estos síntomas, bueno, pues que acudan, y si conocen a alguien, ¿no? También, porque es importante que corramos información como esta para que la gente
como lo comentas, se pueda curar, que eso antes se pensaba que no se curaba la hepatitis, solamente se trataba. Muy compleja la ahora curación. se cura, que es un avance muy, muy importante. Sí, y sobre todo, pues, la calidad de vida, ¿no? Evitar que una persona llegue a cirrosis, llegue a un cáncer de hígado, es tremendamente uno de los avances, junto con el VIH, en temas de tratamiento, de los más grandes que ha habido en temas de ciencia. Entonces, si por un lado ahorita nos ocupa hacer diagnóstico y tratamiento, pues también nos ocupa la prevención, ¿sí? También nos ocupa acercar la prevención a las poblaciones vulnerables, ¿sí? Sobre todo a quien vive con VIH, a quien apenas va a iniciar su vida sexual, hacerles saber que también hay otras formas de adquirir las hepatitis y el VIH, y evidentemente al final creo que una política de salud sexual es más efectiva en una segunda instancia, posterior a que hagamos diagnóstico y tratamiento. Para acudir a una consulta, ¿tienen que sacar cita o cómo lo tienen que hacer para que sean atendidos? Ahorita los horarios que están manejando todos los sitios que están interviniendo son de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí en la zona metropolitana, el lugar donde más están aplicando o quien está interviniendo en la campaña es el Centro de Atención Especializado, que está ubicado en la colonia San Andrés, en la calle Gigantes, a unas cuantas cuadras del Parque San Jacinto y la estación del tren San Andrés. Allí en este centro especializado se tratan a personas que viven con VIH, con hepatitis C, pero se ofertan pruebas. Son gratuitas, no se necesita cita, solamente se necesita una gotita de sangre, y esta aplicación de la prueba va acompañada de un interrogatorio y un acompañamiento que se llama consejería, para que las personas identifiquen sus factores de riesgo y a su vez se enteren el por qué eran candidatos a hacerse una prueba. Y en caso de salir reactivos o positivos, vincularlos oportunamente a exámenes confirmatorios y al tratamiento. Y en el interior del estado están interviniendo los más de 50 comités municipales del SIDA, por ejemplo, La Barca, Autlán, Ciudad Guzmán, que fue donde arrancamos el marco de actividades por la lucha contra las hepatitis, pero hay más de 50. Nos pueden revisar en el Facebook de Cuesida para que ubiquen cuál es el más cercano, y evidentemente también en los centros de salud de cada localidad, y ahí se les podrá vincular a un hospital regional si fuera necesario otros estudios de especialidad. Y finalmente, si una persona resulta que se le detecta que tiene hepatitis C, ¿sus familiares también tienen que hacerse la prueba? Si en algún momento compartieron sobre todo drogas inyectables, pues evidentemente sí. Las parejas, como hubo vida sexual, pues sí, tendrían que hacerse la prueba, y los hijos de las personas que tengan hepatitis C, ¿sí? Entonces es importante seguir esa cadena de diagnóstico, aunque la realidad es que una persona que llegara a adquirir hepatitis C al nacimiento o durante el embarazo, pues las complicaciones las deberá tener desde su etapa infante, ¿sí? Por la inmadurez del sistema inmune, entre otras cosas. Entonces, básicamente donde se concentra más el diagnóstico es en quienes tienen prácticas de riesgo, sobre todo. Muy bien, pues queremos agradecerte esta charla con nuestros radioescuchas. Y bueno, repítenos por favor hasta cuándo va a estar esta jornada. La jornada está hasta este próximo viernes, 4 de agosto, en los sitios que estuvimos comentando, pero repito, los insumos de diagnóstico y tratamiento están de manera permanente, ¿sí? O sea, estos sitios pueden asistir después de la jornada en la que estamos, ¿sí? La intención es sensibilizar a la población mediante estas campañas para que acudan en esta semana o en los siguientes días. Muy bien, muchas gracias al doctor Luis Alberto Ruiz Mora, director general de Cuesida, Jalisco. Nosotros ya nos vamos, pero se quedan con Omar Machain y Zona de Conexión.